Sean todos muy bendecidos y bienvenidos a mi canal Ministerio de la Palabra de Casa en Casa, en donde queremos leer todos los días un capítulo de la Biblia, de nuestra Sagrada Biblia que es lumbrera a nuestros pies. Capítulo 18 de Éxodo. Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho en favor de Moisés y de su pueblo Israel, cuando el Señor hizo salir a Israel de Egipto. Entonces partió llevando consigo a Zipora, la esposa de Moisés, que ésta había hecho regresar a su casa, y a sus 2 nietos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque Moisés había dicho: «Fui un inmigrante en tierra extranjera», y el otro se llama Eliezer, porque Moisés había dicho: «El Dios de mi padre es mi ayuda y me libró de la espada del faraón». Cuando Jetro, que venía con la esposa y los hijos de su yerno, llegó al desierto donde había acampado Moisés junto a la montaña de Dios, se hizo anunciar con estas palabras: «Aquí está Jetro, tu suegro, que viene a verte acompañado de tu esposa y de tus hijos». Moisés salió enseguida al encuentro de su suegro, le hizo una profunda reverencia y lo besó. Después de saludarse mutuamente, entraron en la carpa. Moisés relató a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios a causa de Israel, las dificultades con que habían tropezado en el camino y cómo el Señor los había librado. Jetro manifestó su alegría por todo el bien que el Señor había dispensado a Israel, librándolo del poder de Egipto, y exclamó: «Bendito sea el Señor que los libró de las manos de los egipcios y de las manos del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque Él salvó a su pueblo del poder de los egipcios, a causa de la arrogancia con que éstos lo trataron». Luego Jetro ofreció un holocausto y sacrificios a Dios, y a Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a participar de la comida con el suegro de Moisés en la presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó para juzgar los asuntos que le presentaban al pueblo, mientras la gente permanecía de pie junto a él de la mañana a la noche. Su suegro, al ver todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: «¿Qué significa eso que haces con el pueblo? ¿Por qué lo haces tú solo, mientras la gente se queda de pie junto a ti de la mañana a la noche?» Moisés respondió a su suegro: «Esa gente acude a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, acuden a mí. Entonces yo decido quién tiene razón y les doy a conocer las disposiciones y las instrucciones de Dios». El suegro de Moisés le dijo: «Lo que haces no está bien. Así quedarán completamente agotados tú y toda esa gente que está contigo. Esa tarea es demasiado pesada para ti y tú solo no puedes realizarla. Ahora escúchame. Yo te daré un consejo, y que Dios esté contigo. Tú debes representar al pueblo delante de Dios y exponerle los asuntos de la gente. Al mismo tiempo tienes que inculcarles los preceptos y las instrucciones de Dios y enseñarles el camino que deben seguir y la manera como deben comportarse. Pero además tienes que elegir entre todo el pueblo a algunos hombres capaces, temerosos de Dios, dignos de confianza e insobornables, para constituir los jefes del pueblo, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos administrarán justicia al pueblo permanentemente. Si hay algún caso difícil, que te lo traigan a ti, pero que juzguen por sí mismos los casos de menor importancia. De esa manera se aliviará tu carga y ellos la compartirán contigo. Si obras así y Dios te da sus órdenes, tú podrás resistir y toda esa gente regresará en paz a sus hogares». Moisés siguió el consejo de su suegro y puso en práctica todo lo que él le había indicado. Entre todos los israelitas eligió a algunas personas capaces y las puso como jefes del pueblo, jefes de 1000,
de 100, de 50 y de 10 personas, que administraban justicia al pueblo permanentemente. Ellos presentaban a Moisés los asuntos más difíciles y juzgaban por sí mismos las cuestiones de menor importancia. Luego Moisés despidió a su suegro y éste regresó a su país. Es palabra del Señor.